Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Vamos a tener hoy un programa que me da mucho gusto. A lo mejor lo habíamos aplazado un poquito, pero qué bueno que se dan las situaciones para poder estar con mi amigo Luis Guillén. Es guía mental o reprogramador mental por hipnosis. Y a lo mejor se quedan ustedes como, ¿qué es esto? Vamos a preguntar, vamos a hablar con Luis, que además es súper alivianado, nos va a explicar muy bien esto. Y pues te damos la bienvenida, Luis. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Mauricio. Pues muy contento, gracias por la invitación. Ya habíamos, como tú dices, como aplazado un poco esto, no se había dado, pero aquí estamos, que eso es lo más importante. Eso, eso es lo más importante, que ya se dio. Todo pasa y llega la hora en que se tiene que dar. Luis, a mí, digo, hemos platicado tú y yo mucho. ¿Sí? Me llama mucho la atención lo que haces, es padrísimo y te voy a ser muy honesto. Yo vi un video con nuestro amigo George del grupo Aural y Ah, sí. yo sé perfectamente bien la seriedad, la profesionalidad, el trabajo de George. Y cuando vi que lo hipnotizaste y que hay todo eso, yo dije, no, necesito saber. Hablé con George, le dije, George, ¿verdad caíste como tabla realmente así o te estabas haciendo guaje o qué onda? Me dijo, no, Mau, no, está padrísimo. Y además él me dijo una cosa que me llamó mucho la atención, por lo cual inmediatamente hablé con Luis, me puse en contacto y empezamos una amistad, porque me dijo George que él siempre había tenido o tenía muchos recuerdos muy dolorosos de la infancia, y Luis lo reprogramó. Entonces, ya cuando él despertó y dice, a ver, acuérdate algo. No, o sea, de repente no es que los olvides, simplemente reprogramaste ahí. Cuéntame, Luis, por favor, ¿qué haces? Pues bueno, ese video que hicimos ahí con George y que se prestó al experimento, es una pequeña muestra, ¿no? Del tema. La reprogramación mental tiene que ver con la forma en la que el cerebro aprende. Utilizo hipnosis porque el cerebro, cuando está en una cierta área, vamos a llamarle de frecuencia o de hertz, de forma neurológica, es mucho más dócil y mucho más susceptible y no está como bloqueando muchas cosas. Entonces, cuando una persona está en hipnosis, puedes empezar a enseñarle a maniobrar con sus programas mentales, que los programas son imágenes, sonidos y sensaciones, y el cerebro muy rápidamente puede reaprender o reentender o resignificar lo que estos programas son. Y eso es básicamente, digo, como de una forma como muy escueta, porque es más complicado a profundidad. Sin embargo, es como lo que se hace, o sea, se genera un replanteamiento de las instrucciones y las estructuras, de lo que eso significa mentalmente hablando. Eh, y que cuando la persona entonces entra de nueva cuenta y accesa a este recuerdo, el recuerdo fue, por así decirlo, como tocado, ¿no? O sea, lo tocaste y entonces al tocarlo lo modificas y lo modificas en un plano en donde ya no duele, ya no daña, se volvió un aprendizaje, se volvió algo que realmente es útil, y no nada más conectado a la sensación del dolor. El cerebro se rige mucho por sensaciones. Entonces muchas veces podemos tener como en el pasado y nos dicen, no, es que tienes que aprender de las experiencias del pasado, pero si la sensación del pasado es dolor, eh, ya no nos permite como realmente maniobrarlo. O sea, el dolor no nos permite ir hacia allá. Te duele el pie y no dices, a ver, aprende del dolor del pie, ¿no? ¿Qué sientes? No, te hace alejar del cerebro, te hace que te alejes del dolor. Entonces, eso se vuelve una carga. Y pues mi chamba es, bueno, esta es una, ¿no? Como con el dolor. Es como modificar los aprendizajes neurológicos de una forma como muy rápido. Me han preguntado mucho que si es similar a biocodificación, por ejemplo, y no.
o sea, no es nada parecido. Quizás tiene algunas vertientes que podrían parecerse. Literalmente es hacer una cirugía del cerebro, de las emociones, de lo que está sucediendo. Esto nos llevó muchos años, mi querido amigo, muchos años, despegarme de muchas técnicas, de encontrar el camino. Yo creo, no lo sé, pero creo que estoy haciendo algo que nadie está haciendo porque no fue algo que fuera yo a una escuela y me enseñaran esto específicamente, sino yo lo fui diseñando. Eso es una de las cosas que quería abordar, porque platicando contigo me decías, empezaste o descubriste que tenías esta capacidad y fuiste desarrollándolo, posiblemente sí aprendiendo de otras vertientes, pero haciendo de alguna manera tú una técnica en base a tu experimentación, en base a tus resultados, en base a algo. Porque hemos visto o hay mucha gente que maneja por escuelas, pero lamentablemente de repente estas escuelas son by the book, son muy cuadradas, son muy rigurosas y no llegan de repente a la profundidad, por lo menos que yo veo que tú llegas. Esto es una eh, habilidad desarrollada a base de conocimiento, de estudio y de mucha experimentación que has tenido, y eso te lleva a tener como muchas experiencias que creo que lo que se me hace muy interesante, amigo, es que aquí tu visión es, y que yo creo, comparto mucho, porque yo en mi parte de lectura de tarot, me doy cuenta de que muchas personas se meten el pie solitos. Sí, No es que nos esté yendo mal, no es que estemos, este, que tengamos problemas en las relaciones, es que tenemos una reprogramación o tenemos una programación mal concebida o con varios problemas y no hemos sabido o no hemos abarcado esta parte de lleno con un resultado. El hombre es muy sacón, el hombre no le da miedo el enfrentarse al dolor, sí, prefiere ocultarlo, aunque eso le trae más problemas, sí, ¿no? sí, la chamba, como tú dices, mi querido Mau, es que para crecer, yo trato de llevar a la gente al lugar incómodo, o sea, a la incomodidad, al dolor, hacia allá, porque de hecho, por ejemplo, muchas veces me dicen, oye, Luis, ¿me puedes quitar con la hipnosis? ¿Me puedes deshacer? Que yo no recuerde absolutamente nada de este dolor. Le digo, sí, pero no va a servir de nada porque no vas a haber aprendido absolutamente nada. Si te lo quito al ratito, entonces, ¿qué hacemos? Replanteamos, ¿me entiendes? Porque, o sea, tienes toda la razón. O sea, de hecho, yo digo que este trabajo que yo hago hoy en día es producto de tratar de, raramente, o sea, tratar de liberarme como del dolor y entender el camino que no tenía yo que liberarme del dolor, sino tenía yo que aprender de él y entender que es parte del camino, que es parte del progreso y del aprendizaje y que, bueno, hay cosas que duelen, hay cosas que se vuelven como muy complicadas, sin embargo, el tema es tener los programas mentales adecuados para poder aprovecharlo y poder no convertirlo solamente en un martirio, en un sufrimiento, en algo que estemos rumeando dentro de la cabeza, que nos encanta a los seres humanos y al cerebro, estar dándole vueltas y vueltas y vueltas al mismo y poder parar esta información y se vuelva algo que nos deje avanzar y no nos lleve como para atrás. Claro, por supuesto, esto es muy importante porque creo que el ser humano quiere ser mejor, tiene Sí, muchas, sus aspiraciones son eh, grandes, pero el miedo a enfrentar el dolor, una, y el miedo a enfrentarse al éxito son dos factores que te hacen estar en una zona de confort que aunque no estás bien, pero te mantiene calientito. Y hay que salir precisamente de eso para poder atravesar estas barreras que nos bloquean. Eh, Creo, hemos platicado acerca de situaciones, por ejemplo, personas que a lo mejor quieren dejar de fumar, sí, sí, sí. personas
y se va a echar el tequila doble para que le alcance más o menos a tranquilizarlo de aquí al avión cuando avisen su vuelo. Entonces muchas veces busco ahí como acercarme y empezar a platicar de, ¿qué te dedicas? ¿No? Y no, no, yo hago esto, no sé qué. Oye, ¿tienes miedo a volar? No, ¿por qué? Por el tequila y no te lo... Sí, si quieres ahorita lo trabajamos. No, pero mira cómo es la fobia y los miedos. No, es que me da miedo. Te vas a ir sin miedo, te prometo que te vas a ir sin miedo. Bueno, y cuando dan chance, ahí en dos, tres pases mágicos en el aeropuerto ya había ¿cómo se llama? Un cantinero de esos lugares que ya me conocían, ¿no? y y muchas veces la fobia o sea, me avisan y me dicen después con las redes o en el teléfono, cosas así, que les doy los datos y cruzamos información. Me dicen, o sea, no sabes qué vuelo tuve tan maravilloso, Luis. Espero que sí sea el de regreso. Gracias. Oye, te puedo ver después. Oye, podemos seguir. Porque sí me dio tantito y me gustaría que de una vez se erradicara, pero sí noté la diferencia. Y es porque una fobia es rápida. Una fobia es una estructura de aprendizaje eh, basada en que lo que tú me decías de tu esposa, las estructuras mentales internas hacen que los tamaños nos den cierta información. Entonces, cuando hay un tamaño exagerado dentro de la mente eh, y está muy cercano, se vuelve muy impactante para el cerebro y se vuelve como un aspecto de comunicación interna en donde le está diciendo al cerebro, esto es grande, esto está horrible, y entonces no ven una cucaracha como la ve una persona normal. Por ejemplo, a mí las cucarachas me dan como como nervios, ¿sabes? O sea, me dan como, nada, pero nada más. Y me doy cuenta que cuando estoy haciendo eso, lo que estoy como imaginando son como las patas, que ya alguna vez me caminó una, y el olor que tienen, porque tienen un olor muy, muy, muy característico. Pero, por ejemplo, probablemente tu esposa pueda ver, o sea, no las patas así, sino ve las patas de este tamaño. Entonces, ve, ¿cómo se dice? Los detalles, ve todas estas cosas, trae una sensación, conectado a una sensación.
Y esto está reflejando absolutamente sobre toda la información de nuestro cuerpo, en las cosas. Entonces, la realidad es que la herramienta es muy, muy versátil, precisamente porque se encarga y me encargo de tratar con cada una de las estructuras que hacen que lo que hacemos sea como más claro y podamos modificar lo que hacemos y cómo lo hacemos los seres humanos. Y esto finalmente es comer, dormir, levantarte, relacionarte, absolutamente toda la gama de las estructuras humanas, ¿no? Incluso de creencias profundas para poder, lo que te decía hace ratito, o sea, para poder acceder al proceso de cambio, que también tiene que ver con un proceso de creer, pero en general, o sea, un ser humano que no tiene un programa de creer, finalmente no va a acceder. Por cierto, ahorita que me metí en este tema, amigo, me preguntan también mucho, oye, ¿y todo mundo puede entrar en el proceso? Todo mundo cae así como piedra, ¿no? Y es sí y no, ¿no? ¿Todo mundo puede entrar en el proceso? Sí, porque esto es importante que la gente lo entienda. Yo soy solamente un director de orquesta. He aprendido a dirigir la orquesta desde los 16 años y entonces creo que tengo mucha experiencia dirigiendo la orquesta. Sin embargo, la hipnosis y los procesos se generan desde la propia persona. Es decir, no podemos hacer que este cuerpo haga algo para lo cual no está diseñado, porque la gente lo ve como "Ah, es algo que estás provocando". No, yo nada más estoy dirigiendo la orquesta y quien lo está provocando todo es la capacidad que tiene tu cuerpo, que yo le estoy ayudando a detonarla y que entres ahí para poder generar estas condiciones. Entonces, por eso es que todo el mundo puede entrar. Si fuera y dependiera total y absolutamente de mí, probablemente fuera como más, o sea, el margen de error sería más alto o sería como estadístico, ¿no? Solo un cierto grupo entra, otro grupo no entra porque pues, a lo mejor mi habilidad no me da. Y el tema no es ese, el tema es que todo el mundo tiene la habilidad de ir para allá. Y mi habilidad nada más ha sido
poder al mundo de determinar, eh, aprisionarme, y me di cuenta que era yo, o sea, que la prisión estaba hecha de puros pensamientos, de estructuras, de lo que crees, de lo que haces. Ahora que estoy con el tema cuántico y con el tema más místico y más así, pues es peor, porque en realidad lo que tú estás creando adentro emocionalmente y las capas de emociones, estás impactando a tu realidad y estás creando una realidad dentro de tus emociones torcidas, bonitas, feas, lo que traigas adentro. Para mí fue mucho más match, y este trabajo es eso, este trabajo es ayudar a las personas a hacerse consciente de su propia prisión y poder salir de ella, sea la que sea, y empezar a crear la realidad que ellos quieren para su propia existencia y su propia vida, a partir al menos de esto, que es parte de lo que nos ha llevado años como trabajar, amigo. Así es. Me imagino que no una persona, todas las personas que nos están viendo ya están levantando la mano y diciendo dónde, cómo, cuándo, porque es importante el hecho de pues accesar y tener como esta parte de cómo puedo llegar o cómo puedo tener contacto con Luis. Luis, aquí lo importante es que hemos trabajado, y lo que queríamos hacer este programa es porque vamos a hacer un trabajo conjunto con Luis, para que Luis esté en muchas partes de la República, porque aparte el contacto con Luis tiene que ser así. Se puede hacer, lo haces en línea también, pero lo importante es que puedas visitarnos en Así es. varios lugares y que estés con nosotros. Pero de entrada, de momento, ¿en dónde pueden contactar contigo? ¿Tus redes sociales, tu WhatsApp? En las redes sociales estoy como Luis Guillén Oficial, en Facebook, en Instagram, en Twitter, estoy como Luis Guillén Oficial, en TikTok estoy como @Luis E. Guillén, de Eduardo, @Luis E. Guillén, estoy en TikTok, ahí es un poco más gráfico, y pues es TikTok, ¿no? Igual, nada más es un tema como para mostrar lo que estamos haciendo y para meternos en las redes, pero las más importantes es Facebook, es Instagram y Twitter, que estamos como Luis Guillén Oficial, y el WhatsApp es el 961 11 23 427, 961 11 23 427. Pueden mandar mensaje, pueden mandar a las redes preguntas, dudas. Yo me tomo la tarea de tomarme siempre un tiempo para contestar, para escribir, para mandar audios. Benditos audios, porque nos ahorran mucho tiempo en la escritura. Que accesen a esta parte de poder reprogramar sus miedos, reprogramar lo que les está bloqueando
su propia vida, su propia prosperidad, su propia felicidad, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a hacer una estructura y vamos a publicitarla, vamos a hacerle una gran campaña para que en Ciudad de México, en todos los estados de la República, acá con todas las personas de la hermandad de... No lo vamos a negar, pero también existe un mundo lleno de cariño, amor, relaciones fraternas, animales bellísimos, experiencias increíbles, y es más, lo bonito del mundo es mayor. Pero no nos dejamos verlo por esto. Exacto, no nos estamos comprando las noticias. Sí, claro. Y las estamos viviendo. Y siempre lo hemos dicho, creo que en el Vox Populi, amigo, pero no lo terminamos de aterrizar. Somos más los buenos que los malos. En este planeta somos mucho más, pero los buenos no estamos con la conciencia de que somos buenos, de que estamos ahí y de que podemos, pues también alzar no nuestra voz, nuestra vida completa y poder voltear a ver esto que tú dices, ¿no? Que es la maravilla de este planeta en donde nos tocó estar y que podamos verlo, o sea, que podamos verlo y podamos acceder a... Ayer fue, bueno, pues, perdón, en estos días fue el tema de el amor y la amistad, ¿no? Y la verdad es que sí se siente en el ambiente como algo cambia, algo sucede porque la gente está más volcada, aunque sea un tema comercial y demás, es un pensamiento, es una energía que la gente se permite empezar a hacer. Si pudiéramos convertir el día del amor y la amistad y de las cosas de bondad y bienestar cada día de nuestra existencia, ya estaríamos empezando a acceder a otro plano. Claro. Y hay que empezar a reprogramarnos nosotros. Si nosotros hacemos nuestra chamba, poco a poco el mundo se construirá mejor. Así es, mi querido amigo. Así es. Luis, te agradezco muchísimo el que hayas estado conmigo. Gracias, gracias. Soy muy, muy contento y muy emocionado de estar aquí contigo. Así es, ¿no? Y yo creo que muchas personas van a estar muy contentas, muy emocionadas.
Y créanme que en breve les vamos a poner todo un calendario de actividades que vamos a tener con Luis en muchos lugares, y me va a dar mucho gusto porque va a estar con personas maravillosas, y vamos a poder accesar con todos ustedes, y que seamos cada día más personas reprogramadas y teniendo un pensamiento positivo y ser plenos. Eso es lo que nos hace falta. Así es, amigo. Eso nos hace falta y pues vamos a poner de nuestra parte para hacer esto. Y muchas gracias, de verdad, muchas No, gracias por esta no, ayuda. gracias a ti, amigo, gracias a ti, te lo agradezco mucho. Y amigos, eso fue todo por hoy en Wicca Radio México. Se los agradezco, los espero el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Y a partir de la próxima semana les tengo también una sorpresa muy grande. Vamos a tener un retorno a algo interesante. La próxima semana se los confirmo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Esto fue Wicca Radio México.